Bueno, esta tarde vamos a empezar este estudio bíblico sobre el evangelismo personal y bueno, estamos comenzando el estudio que va a formar parte de nuestro instituto bíblico aquí de la Iglesia Bautista Libertad, aquí en Mijas Costa, Málaga, España, ¿vale? Porque siempre hay personas de los fines de la tierra viendo, y pues bienvenidos a todos, y a los hermanos que ya conocemos, bienvenidos a vosotros. Entonces vamos a continuar con los estudios así por los martes. And so we just want to welcome you to the start of our Bible Institute here at Liberty Baptist Church in Mijas Costa, Málaga, Spain. And so we just welcome everybody. Y bueno, la misión de este ministerio es para ayudar al cristiano a profundizarse en la palabra de Dios y para entrenar al creyente para el servicio del Señor Jesucristo. So the mission of our church and our Bible Institute is to help people get grounded in the Word of God and to train believers for the Lord's service. And so that is our mission with our Bible Institute and our Bible studies. Entonces, así que os animo a buscar una Biblia, un cuaderno de papel, un folio, lo que sea, un bolígrafo, un lápiz, para tomar notas, apuntes de este estudio, ¿vale? So I encourage you to get a Bible and get you a pad and pencil, and so you can take notes for this Bible course. Y bueno, el curso que comenzamos esta tarde es sobre el evangelismo personal. This Bible course is going to be on personal evangelism. Y bueno, se puede inscribirse a través de nuestra página web, bautistalibertad.com, Instituto Bíblico, así como pone en la pantalla. Y bueno, nuestro correo electrónico que vamos a utilizar para las preguntas es info@bautistalibertad.com. Y así que podéis entrar y mirar quiénes somos y esa cosa, y para registrarse para este curso del Instituto Bíblico, este curso de evangelismo personal. And so you can subscribe to our Bible Institute on our webpage here, bautistalibertad.com, Instituto Bíblico. And then you see our email address. Así que vamos a comenzar ahora mismo. We're going to get started right now. Y hablar un poco de los detalles del Instituto Bíblico. Se puede conseguir un certificado de finalización de este curso. Y bueno, tenemos un requisito, pero podemos estar flexibles en esto. Complete el formulario de inscripción en nuestra página web, pero como ha preguntado una hermana esta tarde, que se puede registrarse diciéndomelo en persona o por el WhatsApp, ¿vale? Entonces es una manera también. Pero para los demás, que complete el formulario de inscripción en nuestra página web. Segundo, tomar notas de las clases. Y es un buen hábito cuando estamos estudiando la Biblia. Tercero, escribir y presentar un breve resumen de cada clase. Entonces, cada semana eso sería una tarea de tomar las notas, los apuntes de la clase, y luego sacar que lo puede escanear o sacar una foto con el móvil y mandarlo por correo electrónico. Bueno, escribiendo un breve resumen de cada clase, que se puede apuntarlo así en papel o puede escribirlo en ordenador o en el móvil, el tablet, lo que sea.
y escribir los versículos claves del curso y enviarlos al correo electrónico info@bautistalibertad.com, o que lo hace de manuscrita, de mano, y que me lo puede enseñar. Es otra forma para los hermanos que no tienen toda la tecnología que muchos de nosotros tenemos. Entonces, las tareas semanales serían tomar esas notas de la clase, escribir una breve descripción de cada lección y bueno, y eso debes enviar esas tareas al correo electrónico antes el inicio de la próxima clase. Y bueno, ya hablamos de los versículos claves para el curso. Aquí los tengo. Si estáis en casa escuchando, tienes algo para apuntar, os voy a dar las citas bíblicas para que los escribes, ¿vale? Yo quiero ver una escritura de estos versículos así, pero esto no hay que presentarlo hasta al final del curso. Entonces tenéis tiempo. Y el propósito de esto es para que estamos, para que podamos conocer, perdón, a veces mi traducción en la mente, para que estamos, conocemos estas citas bíblicas, y para memorizarlos, porque estos son buenos en este tema del evangelismo personal. Entonces son Romanos, todos son del libro de los Romanos, para que hace una forma sencilla, y siempre hay más versículos que puede apoyar, pero vamos a empezar con estos, ¿vale? Romanos capítulo 3, versículos 10, 12 y 23. Romanos capítulo 3, versículos 10, 12 y 23. Romanos capítulo 5, versículo 12. Luego Romanos capítulo 5 y versículos 6 y 8. Romanos capítulo 6, versículo 23. Luego Romanos capítulo 10, versículos 9, 10, 13 y 17. Y esto lo llamamos el camino al cielo según el libro de los Romanos. Así se puede presentar el evangelio de Jesucristo a una persona, empezando de nuestra necesidad como pecador hasta la cruz, y hasta confesar y arrepentirnos de nuestros pecados, confesando el nombre del Señor Jesucristo, ¿vale? Entonces eso sería muy útil en nuestra vida, para así poder compartirlo con otras personas. And so these are the references to the Romans road, and that you can write these verses out and by hand, or typing them out, and then present those to us by email. Y bueno, cualquier pregunta luego me podéis preguntar sobre estas citas bíblicas, ¿vale? Y bueno, ya empezamos de hablar sobre el tema, sobre el evangelismo personal, que es compartiendo mi fe con otras personas. Y eso es el propósito de este curso, para ayudarnos mejor a entender este tema, y para ayudarnos de aprender cómo podemos hacerlo, cómo podemos llevarlo a cabo, compartir nuestra fe con otras personas. Mucha gente tiene miedo, que son tímidos. A otros no es que son tímidos, porque pueden hablar del tiempo, pueden hablar de negocios, pueden hablar del fútbol, de los deportes, de los nietos, de los hijos, cualquier cosa que para ti es fácil para hablar de esa cosa a otra persona. Y bueno, cuando uno se conoce al Señor y conoce la Biblia, que puede ser fácil, más sencillo, y estar cómodo compartiendo su fe, ¿vale? Entonces, porque
hablando del tema del evangelismo personal, compartiendo nuestra fe, la mayor noticia en el mundo entero es el mensaje de la salvación. Y eso es céntrico del evangelismo personal. Es el mensaje de la salvación, que Jesús murió para pagar por nuestros pecados, que resucitó y que ofrece perdón a todos los que confían en Él como su Salvador personal. ¿Por qué tenemos que saber esto? Déjame decirlo en inglés first. Those of you watching, I'm going to throw some English in here and there, and for the most part, it's going to be in Spanish tonight, but I will throw some English in there and try to make these things available and understandable to those in English. Mira, Dios usó a otra persona, a alguien, para llevarte a ti el mensaje de Dios, el amor de Dios, el evangelio del Señor Jesucristo, y ahora es tu privilegio, es nuestro privilegio para llevarlo a otras personas. Mira, para que se entiendan los que están viendo este tema sobre el evangelismo personal, y tú dices, bueno, tú lo estás publicando así en una plataforma al público. Sí, porque no es como una estrategia secreta de los evangélicos o de la iglesia evangélica, de la iglesia bautista. No, señor, no, señor. No tenemos locales, hogares sin cristales, sin ventanas, que es como una secta secreta. No, señor. No, señor. Esto es algo que el mundo entero debe saber sobre el evangelio de Jesucristo y sobre este tema del evangelismo personal. Entonces, si estáis viendo este estudio y no eres creyente, no pasa nada, porque mi oración y mi petición, mi ruego al Señor es para que tú entiendas el mensaje que es el evangelio del Señor Jesucristo. No es un secreto, ¿vale? Vamos a tocar sobre temas específicos, eso, pero no es un secreto. No somos una secta. Somos cristianos. Aleluya al Señor. Amén. Entonces, no es nada así. A ver si me podéis entender. We are not a cult. We're not a sect that has all these secret things behind doors. We do not have buildings without windows. We have windows, we have doors, so you can see that what we're doing is not a secret thing. We are the Church of Jesus Christ, a city that's set on a hill. Mira, nosotros somos la iglesia del Señor Jesucristo, aleluya, somos cristianos, un pueblo sentado sobre un monte. ¿Para qué? Para que todo el pueblo se puede ver, todo el mundo se puede ver. Somos luz y sal, aleluya, no somos una secta en secreto, no, por favor. Mira, como el Señor usó a otra persona a traernos el evangelio. Entonces, tenemos que mirándolo como un mendigo, uno que pide comida, pan, lo que sea. Un mendigo diciendo a otro mendigo, ¿dónde hay pan? Porque ese pan es el Señor Jesucristo. It's like a beggar telling another beggar where to find bread. And that bread is the Lord Jesus Christ. Y bueno, vamos a empezar hablando sobre el evangelismo personal, y vamos a dividirlo en 4 puntos principales, ¿vale? Los voy a dar ahora mismo los 4 puntos principales, y vamos a concentrarnos en el primer punto esta tarde, porque el evangelismo personal, vamos a hablar sobre el mensaje del evangelismo personal.
We're going to talk about the message of personal evangelism. Segundo, vamos a hablar sobre la misión del evangelismo personal. Luego vamos a hablar sobre los métodos. Vamos a hablar sobre cosas prácticas y cosas específicas, ¿vale? Y como te digo, no es un secreto. Por eso podemos publicarlo sin duda, sin miedo, porque... amén, aleluya, porque esto es vivo, esto es más grande que nosotros. Pero vamos a hablar sobre los métodos del evangelismo personal. Y luego vamos a hablar sobre cómo presentar el evangelio a personas con otras creencias. O con personas que dicen que no tienen ninguna creencia. Pero todo el mundo tiene una creencia. Creen algo. Entonces vamos a hablar y presentar versículos y hablar cómo podemos presentar el evangelio a esas personas, ¿vale? Entonces, tengo mucha ilusión, emoción por este tema. I'm very excited about this because we're going to talk about the message, the mission. We're going to talk about methods, and we're going to talk about how we can present the gospel of other beliefs, other religions, or no religions. Entonces, esta tarde vamos a hablar sobre el mensaje del evangelismo. Tú dices, bueno, pastor, ya lo sé, pero hay que escucharlo de nuevo, ¿vale? Y hay que entender porque este punto es principal. Muchas veces se va creciendo, se poniendo algo más pequeño y va creciendo al punto mayor. No, nosotros empezamos con el punto mayor y principal al principio y luego vamos a hablar sobre otra cosa, ¿vale? Entonces vamos a hablar sobre lo principal y luego sobre las cosas secundarias. We're going to talk about the principal message, the most important part of evangelism, and that is the message of evangelism. El mensaje del evangelismo. El mensaje del evangelismo personal es Jesucristo. Y es muy importante saber esto. The message of personal evangelism is the gospel. Evangelism, that is very easy to say when we say it in Spanish, evangelismo. What's center of evangelismo is el evangelio, which represents the gospel. El mensaje es Jesucristo. Que nunca se nos olvide el mensaje. Is anything wrong? Dicen algunos que se corta la conexión. But it's still going. No sé, puedo usar tu data. I don't know if it'll cut the video off. Y bueno, dice que tenemos problema con la transmisión. A ver si se los soluciona prontito. We hope that we're having a little problem here with the transmission. Espérenos un segundo, ¿vale? Vamos a tener una pausa. I'm just trying to go to your phone data. Swipe up, yeah. No, que tenemos un problema y estamos intentando. Sí, porque no estoy hablando. Espero un minuto, ¿vale? Nosotros los vemos bien. Se ve que es. Just keep going. We good? Yeah, we're on your data now, so it should be okay. Bueno, vamos a seguir adelante. ¿Me escucháis? Darme un pulgar. Así. If you can hear me good, give me a thumbs up. Si me ve bien y me escucha bien. People responding? Yeah. Vale, Ok. Vale, voy a seguir adelante, ¿vale? Así. Solo para ver. Luego, when you go downstairs, you can take it. Bueno,
Ok, vamos a seguir adelante. Y buenas tardes, Germán. Me alegro de verte. Y bueno, vamos a seguir. Porque estamos hablando sobre el mensaje del Evangelio. Que nunca, en este tema del evangelismo personal, que nunca se nos olvide o pierde el mensaje. Porque cuando estamos compartiendo el Evangelio, es el mensaje que tiene el poder, ¿vale? Es el mensaje que es lo más importante. Porque el mensaje es Cristo Jesús, el Señor, y lo que Él hizo por la humanidad en la cruz, amén, y el hecho que murió, fue sepultado y resucitó de los muertos. Y es el mensaje de Jesucristo, el Evangelio, que transforma las vidas. Mira, no es un tema para cumplir, ¿vale? No es un tema que lo hacemos para ganar entrada al cielo. No, Señor. La salvación es por fe, es por la gracia de Jesucristo, amén. Es por fe en el Señor Jesucristo. No por obras, para que nadie se gloríe. Y lo que estamos hablando en el evangelismo personal, que es nuestra parte en llevando el mensaje, eso es una obra. Es una obra una buena obra que nosotros hacemos. Pero no lo hacemos para, no sé, para lograr entrada al cielo. No, Señor. Nosotros lo hacemos por amor a nuestro Señor. Amén, aleluya. No es un requisito evangelizar para ganar la salvación. No es un requisito para ser miembro de nuestra iglesia. ¿Qué va? No, Señor. Nosotros compartimos el Evangelio por amor a nuestro Señor, porque ha transformado nuestra vida. Nosotros hemos escuchado el Evangelio de Jesucristo. Nosotros hemos creído, confiado y puesto nuestra fe en el Evangelio del Señor Jesucristo. Y por eso nosotros testificamos del mensaje del evangelismo. Oh, aleluya. Mira, el mensaje es principal. El mensaje del evangelismo personal es lo que transforma las vidas. It's the message of, we're talking about personal evangelism here, so it's the message of the gospel that is central. We don't ever let us lose sight of the message when we're trying to evangelize the world, because it's the message that saves. It's not in methods, it's not in strategies, and those things are important, and we will talk about those things, but we can never lose sight of the message of the gospel, which is the Lord Jesus Christ. Nunca podemos perder de vista el mensaje, el Señor Jesucristo, porque el mensaje es lo que salva, lo que transforma la vida, no los métodos ni las estrategias, y lo cual son importantes, vamos a hablar sobre ellos, pero lo principal es el mensaje, porque hay muchos hermanos con mucho celo para el Señor. There's a lot of good brothers and sisters that have zeal for the Lord, pero los hermanos con mucho celo para el Señor a veces se enfocan más en las estrategias y métodos de evangelizar y se olvide del mensaje y la misión de la cruz de Jesucristo. Cristo vino a buscar y salvar a los pecadores. A lot of people, they lose sight and they forget about the message because in their zeal for the Lord, because they're focused more on methods and strategies more than the message. And because you see, we cannot forget that the message and the mission of the cross, amen, is to seek and to save that which is lost. Seek sinners, save sinners from their sins. Woo! I tell you, hallelujah.
Yo digo, aleluya, que Cristo vino para buscar y salvar a los pecadores. Y yo soy, como dijo Pablo, el mayor de ellos. Of whom I am chief, way Paul said. Y ahora, estamos poniendo la base esta tarde y son cosas que muchos de nosotros que somos creyentes que lo tenemos en el corazón, pero tenemos que entenderlo muy bien y muy claro. These things are fundamental to us that are believers in Christ, us that are saved. But these are things that we have to realize and understand that it is central in our lives, the gospel message, that message that we take to evangelize the world with. Entonces, empiezo con una pregunta. Hablando sobre el mensaje del evangelismo. I'm going to begin with the question. Talking about this message of personal evangelism. What is the gospel? What is the gospel? ¿Qué es el evangelio? Es una buena pregunta, ¿verdad? Y es muy importante saberlo. What is the gospel? That is a good question. And the answer is so important to us. Porque la respuesta es muy importante, pero muy importante al creyente. ¿Qué es el evangelio? Para ti, la respuesta a esta pregunta es como lo más importante en tu vida. Porque sabemos que el evangelio es el mensaje del Señor Jesucristo en la cruz. Because you see, the message of the gospel, what is the gospel? The gospel is the message of the Lord Jesus Christ. How that he died, was buried, and rose again from the grave. That is the gospel. El evangelio se encuentra la respuesta en 1 de Corintios capítulo 15 y los versículos 1, 2, 3, 4 y 5, que nos explica muy bien sobre qué es el evangelio. En 1 Corinthians chapter 15, verses 1, 2, 3, 4, and 5, gives us a good explanation of what the gospel is. Y yo sé que para muchos de nosotros esto ya lo sabemos. Es algo que escuchamos mucho, pero yo digo, aleluya. Aleluya. ¿Cuántas personas ni han escuchado una vez de lo que es el evangelio? What is the gospel? ¿Qué es el evangelio? Son las buenas nuevas. It's the good news. Pero yo digo, hermanos, es algo que hemos aprendido cuando estamos viendo el mensaje de Génesis desde el principio de la humanidad, de la tierra y los cielos. Entonces, es algo que la Biblia nos revela. El evangelio son las buenas nuevas porque hay una mala condición. Si hay buenas nuevas, hay malas nuevas. Si hay buenas noticias, es que hay malas noticias. And you see, the gospel, a lot of times when we try to define it, we call it the good news. But as we've understood in light of studying Genesis and creation all the way from the beginning of time, we understand that we were created perfectly from the beginning, but then something happened in Genesis chapter 3. Sin entered into the life of humanity. The first man and first woman, they committed trespass against God, and they sinned by disobeying God. And because as a result of that sin entering into the world through disobedience of mankind, we died spiritually. Death passed upon all men. And that is the bad news. Entonces, las malas noticias es que somos pecadores. Conociendo la historia de Génesis sobre la creación, que fuimos criados, fuimos porque todos somos descendientes
de Adán y Eva, y que ellos fueron creados en un estado perfecto. Eran perfectos. Eran criaturas perfectas. Y todo era perfecto. Pero ocurrió en el capítulo 3 de Génesis. Entró el pecado al mundo. Entró el pecado en la vida de la humanidad y espiritualmente, y en consecuencia también físicamente, la muerte entró. A una criatura creado perfecto de las manos de Dios, en el momento y el día cuando pecaron, entró la muerte. En consecuencia, todos estamos destinados a morir un día por consecuencia de ese acto de desobediencia. Esas son las malas noticias. Las buenas noticias es Cristo Jesús, el Hijo de Dios, vino a esta tierra para pagar el precio, la deuda de nuestra muerte, y Él lo hizo en la cruz del Calvario cuando Él murió en nuestro lugar. Aleluya. Y nos ofrece perdón de nuestros pecados y vida eterna con Él en el cielo. Esas son las buenas nuevas. Eso es el Evangelio, las buenas nuevas. The gospel is the good news. It's in good news in contrast to the bad news. The bad news is we were born sinners. The bad news is Adam and Eve sinned in the garden thousands of years ago, and sin entered in, and God had promised them, the day that ye eat the fruit of that tree of the knowledge of good and evil, ye shall surely die. And that's what's been happening ever since, is we're dying. But the good news is that Jesus Christ came and He died for our sins on the cross of Calvary. He was buried and rose again the third day to offer us forgiveness and life eternal. Entonces, el Evangelio son las buenas nuevas. El Evangelio es la historia de Jesucristo. Es su vida, su muerte, su entierro y su resurrección de los muertos. Aleluya. El Evangelio es Jesucristo. So the gospel, it's the story of Jesus Christ. It's His life. It's His birth. It's His death on the cross. It's His burial in the grave. And it's His resurrection from the dead. That is the gospel of the Lord Jesus Christ. Y ahora, muy fácil. ¿Qué es el Evangelio? Es Jesucristo. Su muerte, sepultura y resurrección de los muertos. Y Él vive. Y un día vendrá de nuevo otra vez. Eso es el Evangelio. The gospel message is simple. Jesus, the Son of God, died on a cross, shed His blood. He was buried, and He rose again from the grave, from the dead. And He's coming back one day. Coming back one day soon. That's the gospel. Y ahora yo quiero hablar sobre algo que es tan importante saber. El Evangelio tiene poder. Hermanos, esta tarde, en esta primera enseñanza de este curso sobre el evangelismo personal, es muy importante saber y entender el mensaje del evangelismo personal, que es el Evangelio. In this Bible Institute course that we're starting on personal evangelism, it is so important for us to understand the message of evangelism, because it's the message that has power, because that message is Jesus. Entonces, el mensaje del evangelismo es el Evangelio de Jesucristo, y el Evangelio tiene poder. The gospel has power. It has power to break the chains of sin and darkness and to set us free. Mira, el Evangelio tiene el poder de romper las cadenas de esclavitud, de pecado, del diablo que nos tiene acadenados. El Evangelio es el único que tiene ese poder. Y yo digo, amén, aleluya.
Mira, vamos a buscar Hechos capítulo 16 esta tarde. Let's go to Acts chapter 16. And we're going to start reading in verse number 9. Y vamos a comenzar leyendo desde el versículo 9. Es un pasaje que he utilizado muchas veces. Es que me llena, me habla tanto. This is a passage of scripture that I've used countless times. But it's something that fills my heart. And it really helps me understand the power of the gospel of the Lord Jesus Christ. Es un pasaje que para mí me ayuda a entender el poder del evangelio del Señor Jesucristo. Y digo, oh, aleluya. Vamos a comenzar leyendo desde el versículo 9. ¿Qué capítulo? Capítulo 16. Del libro de Hechos y versículo 9. Acts chapter 16 and verse number 9. La Biblia dice, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa Macedonia y ayúdanos. Oh, es que el evangelio trae ayuda, hermanos. You see, the gospel brings us help. Versículo 10, verse 10. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les predicásemos, anunciásemos el evangelio. ¿Ves que eso es central? Eso es importante. He said, the Lord had called us for to preach the gospel unto them. Versículo 11. Zarpando, pues, de Troas, un pueblo, una ciudad, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, otro pueblo, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, a una colonia. Estuvimos en aquella ciudad algunos días. It says that we were in that city abiding certain days. Entonces, vemos aquí un viaje un viaje misionero de unos creyentes llevando el mensaje del evangelio. Aquí vemos el evangelismo personal en la vida de Pablo y los hermanos que estaban con él. So we see personal evangelism at work here in this missionary journey of Paul and the other saints of God, other brothers that were with him in this journey. And we're going to start to see in verse number 13 onward, we're going to see the work of the gospel, and we're going to see the power of the gospel start to work in the lives. Entonces vamos a mirar a partir del versículo 13 el poder que tiene este mensaje del evangelio, que es el Señor Jesucristo. Y vamos a mirar aquí en los versículos 13 a 15 que el evangelio tiene el poder de cambiar vidas ordinarias. We're going to see that the gospel has power to change ordinary lives. Mira lo que dice el versículo 13. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Mira, en el evangelismo personal es un mensaje que se tiene que hablar. Tú y yo tenemos que hablar de este mensaje del evangelio, el Señor Jesucristo. Dice, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, ¿ves? Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía, ¿vale? Entonces vemos que cuando nosotros nos ponemos a la tarea de compartir, de hablar del evangelio del Señor Jesucristo, ¿vale?
Entonces Dios se mete allí en medio porque el mensaje es suyo, de su Hijo, aleluya. Entonces estaban unas personas oyendo el mensaje de Pablo, el Evangelio de Jesucristo, oyendo, y dice que el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta, para que entendiera a lo que Pablo decía, lo que es el Evangelio de Jesucristo. And you see the Lord, hallelujah, the Lord, He touched those people that were listening to Paul preach the gospel, speak the gospel. Because you see, personal evangelism is you and I speaking, telling others about the Lord Jesus Christ. And you see that the Lord, in verse 14, He touched the heart of the hearers. Mira, hermanos, voy a hablar sobre estos detalles más adelante. Nos toca a nosotros compartir, hablar, decir el Evangelio. Pero yo digo, hermanos, el Evangelio pertenece a Dios, es su obra, y Él siempre se mete ahí en el medio, en este asunto de compartir el Evangelio. Mira el versículo 15. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Pero mira, el versículo 15 habla del bautismo, pero es muy importante saber que el versículo 15 viene después del versículo 14. En el versículo 14 es bueno notar que en el evangelismo personal era un hermano, un creyente compartiendo, predicando, hablando el evangelio del Señor Jesucristo, el mensaje de la cruz, amén, el mensaje de la sepultura, el mensaje de la resurrección de Cristo. El Señor se metió y el Señor empezó a obrar. El Señor tocó el corazón de los que estaban oyendo. Oh, hermanos, el Evangelio tiene poder de tocar a los oidores. Tiene el poder de tocar los corazones de las personas que están oyendo y escuchando el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Y luego se fue bautizada, fue transformada por el Evangelio, y luego vemos esa evidencia que tomó ese paso de dar un testimonio al público de que mira, me pertenece a Cristo, Cristo me salvó, recibí a Cristo, Él me perdonó de mis pecados y yo quiero dar testimonio por las aguas del bautismo, amén, aleluya. Pero vemos otra cosa del poder del mensaje del Evangelio. So we see in this the power of the gospel of the Lord Jesus Christ, the power to change ordinary lives. Then we're going to see in verses 16 through 18 the power to break chains of darkness. Vamos a ver segundo en los versículos 16 a 18, el evangelio tiene el poder de romper las cadenas de la oscuridad, de las cadenas satánicas, amén, que tiene mucha gente acadenado, atrapados, atados. El evangelio tiene el poder de romper esas cadenas. Yo digo, aleluya, gloria al Señor. ¿Ves que el mensaje del evangelismo personal, que es el evangelio de Cristo, tiene poder, hermanos, tiene poder? Poder para romper las cadenas. It has the power to break chains. Hermanos, ya estoy predicando, es que me llena tanto, que no puedo controlarlo. Amén, hermanos. ¿Estáis conmigo todavía? ¿Estáis escuchando? Dame un corazón, un pulgar ahí. Así puedes decir amén. Voy a leer los versículos 16 a 18. Gracias, hermanos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, a compartir el evangelio,
nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo. ¿Ves? Ahí tenemos el Evangelio, el mensaje. En el nombre de Jesucristo, que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro antes las autoridades. Pero hermanos, vemos aquí que el mensaje del Evangelio tiene poder de romper cadenas. Esta mujer, esta muchacha, tenía espíritu de adivinación. Era la gente que, mira, muéstrame tu palma, te puedo leer tu futuro, te puedo contar tu futuro. Mira, esa gente son del diablo, lo voy a decir muy fácilmente, amén. Así, es brujería, hechicerías. Y no son de Dios. Mira, hermanos, estamos viendo en esta historia que el Evangelio tiene el poder de cambiar, transformar vidas ordinarias. Vidas de personas que son sinceras, que van en busca del Señor, que son religiosos. Lidia era una persona religiosa. Iba a la oración. Era su costumbre. Tenía un buen hábito, una buena costumbre. Pero luego vemos una persona que estaba acadenados con obras satánicas. Y el Evangelio es lo único que tiene el poder. El nombre del Señor Jesucristo es lo único que tiene el poder de romper esas cadenas. Y luego, es que puedo decir mucho sobre estos detalles, pero vamos a seguir adelante. Hermanos, vemos que a partir del versículo 19 hasta el versículo 31, que el Evangelio tiene el poder de llamar a todos los hombres. Vemos aquí que toda la gente de esa ciudad fueron afectados por la predicación del Evangelio de Jesucristo. El mensaje de Jesucristo iba afectando toda la ciudad. Y yo digo lo mismo, amén, hermanos. En el día de hoy, el Evangelio tiene ese poder. Amén. El Evangelio tiene más poder que cualquier virus, cualquier plaga, cualquier temor que uno puede tener. El Evangelio tiene el poder de romper eso. Es que el Evangelio de Jesucristo empieza a llamar a todos los hombres. Mira, los amos, los maestros de esa muchacha, los magistrados, que fueron afectados. A veces se reaccionan en una manera negativa. Pero hermanos, mira, estamos llamados a compartir el Evangelio, cueste lo que cueste. Vemos aquí los amos, los maestros de la muchacha, los magistrados, el pueblo entero, el carcelero, los presos en la cárcel, aleluya, fueron afectados por el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Aquí cubre todos, hermanos, aquí cubre todo. Y vemos aquí que tenemos que compartir el Evangelio con las personas normales, las personas religiosas, las personas que están controlados por el diablo. Mira, a las autoridades, los magistrados, tenemos que compartir el Evangelio con ellos. Tenemos que compartir con toda la gente del pueblo, con los carceleros,
Con los presos, hermanos. Hay que llevar el evangelio. Hay que... el evangelismo personal no deja a nadie afuera. Yo digo, aleluya. Gracias al Señor. Estoy tan agradecido que el evangelio llegó a mí. No soy nadie especial. Mi padre no era rico. Mi padre no era rey. Mi padre no era una autoridad. No era un político. Pero el evangelio me llegó a mí. Y el Señor abrió la puerta. Tocó mi corazón con el mensaje del evangelio de Jesucristo. Y hermano, me dio la oportunidad de poner mi fe, depositar mi fe en el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, para salvación, para perdón de pecados. Oh, hermanos, me ha transformado la vida y me sigue transformando. Aleluya, hermanos. Vemos que el evangelio aquí empieza de llamar a todos los hombres, todas las mujeres, todas las personas. Porque sabían que el único remedio para los pecadores es el evangelio del Señor Jesucristo. Y estos hermanos aquí en este pasaje de Hechos 16 estaban pendientes de que hasta los presos les oían. Mira, vemos en el versículo 25 que cantaban himnos a Dios. Oh, hermanos, el evangelismo personal no es como un reto duro, difícil. No debe ser una carga, pero debe ser como un cantar, un cántico al Señor. Debe ser algo de gozo, de alegría. Hermano, tenemos que mirarlo así. Este tema del evangelismo personal no debe ser un yugo pesado, una carga pesada. No, Cristo dijo, ven a mí. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Eso es lo que el Señor Jesucristo. Porque mira, hermanos, cuando nosotros vamos a compartir el evangelio, estamos en yugo con Cristo. Estamos conectados con Él. Él está a nuestro lado. Cuando nosotros salimos a compartir el evangelio, dice, bueno, no puedo salir de mi casa ahora. Lo sé. Pero tú tienes contactos en tu móvil que yo no tengo. Tú tienes un marido a tu lado. Tú tienes una esposa a tu lado. Tú tienes niños o padres a tu lado. Amén, amén, amén. Tú tienes unos hijos, una hija, un hijo que tú le hablas por teléfono todos los días. Tú puedes compartir. Pero saber, hermano, que el mensaje es lo principal. No podemos perder la vista del mensaje, que es la cruz del Señor Jesucristo. Hermanos, tenemos que tener confianza en el evangelio, que es el evangelio que tiene el poder. Tú y yo no. A veces dice, bueno, es que pastor, me cuesta compartir el evangelio. Saber que el evangelio pertenece a Dios, pertenece a Cristo. Somos privilegiados. Tenemos que pedir al Señor, Señor, ábrenos la puerta para que nos se presenta una oportunidad
para compartir el evangelio con otras personas. Eso. Yo voy a decir, hermanos, faltan unos segundos para que todo el mundo se salgan a sus balcones a aplaudir esta tarde y que se aplauden para Cristo. El evangelio del Señor Jesucristo. El mensaje que tiene el poder. Que aplaudimos por Jesucristo esta tarde. Aleluya. Eso sería bueno. Amén, amén, amén. Entonces, hermanos, vamos a terminar ahora. Sobre esta primera clase de enseñanza de este curso del evangelismo personal. Y saber, hermanos, que siempre lo más importante, siempre es el mensaje del evangelio del Señor Jesucristo. El mensaje siempre es lo más importante, lo principal. Vamos a hablar sobre métodos, vamos a hablar sobre estrategias, vamos a hablar sobre la misión, vamos a hablar sobre cómo podemos presentar el evangelio a otra persona de otras creencias, de otras religiones o de ninguna religión, pero nunca perdemos la vista en el mensaje, porque eso es la fuente de nuestro poder, el evangelio de Jesucristo. Entonces, hermanos, gracias por compartir esta hora con nosotros y que el Señor lo utiliza en tu vida y te ayuda a comprender este tema de compartir el evangelio, del evangelismo personal. Y hermanos, yo sé que el Señor puede usarlo en nuestra vida. Bueno, vamos a orar. Hay mucho ruido ahí afuera. Vamos a orar. Let's pray. Padre Celestial, gracias por este día. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Dios, que amaste tanto al mundo, que diste tu Hijo unigénito, el Señor Jesucristo, al mundo, para que todo aquel que cree en el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, puede tener vida eterna, perdón de pecados. Señor, gracias. Señor, utiliza este estudio en nuestras vidas. Gracias, Señor, por la cruz. Gracias el poder de la cruz, el poder del mensaje del evangelio. Gracias por el poder del Espíritu Santo, su obra, su presencia en nuestra vida. Señor, te damos las gracias. Pedimos todo en nombre de Jesús. Amén. Y bueno, entonces tenéis las instrucciones para este curso del Instituto Bíblico, y os animo de registrarse o mandarme un mensaje o llamarme, decirme que queréis inscribirse y participar. Y entonces ya tenéis, voy a dar un repaso a los versículos de Romanos. Aquí son los versículos y la tarea es escribirlos. Esta tarea es a través la duración del curso, pero luego tomar apuntes de esta predicación, esta enseñanza, digo, y ¿qué era la otra? Y apuntar, escribir una breve descripción de la enseñanza esta tarde. Eso sería la tarea. Bueno, hermanos, hasta el martes que viene a las 7. Que el Señor os bendiga. Para los hermanos de la Iglesia Bautista Libertad aquí en Mijas Costa, nos vemos el jueves en la reunión de oración. Y bueno, hermanos, que el Señor os bendiga.